amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy hablaremos sobre Epicteto y el nacimiento del estoicismo. Epicteto, esclavo de nacimiento y filósofo por elección, dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Su vida es un ejemplo de resiliencia, autodisciplina y sabiduría, demostrando que las circunstancias externas no determinan nuestra verdadera libertad. El estoicismo, la escuela filosófica a la que Epicteto contribuyó significativamente, nació siglos antes, pero encontró en su pensamiento una voz práctica y universal. A lo largo de este texto exploraremos la vida de Epicteto en profundidad, analizaremos los fundamentos del estoicismo y su impacto en la filosofía antigua y moderna. Además veremos cómo esta filosofía puede aplicarse a la vida cotidiana para alcanzar la paz interior y la felicidad duradera. Comencemos con los orígenes del estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio alrededor de 300 años antes de Cristo en Atenas. Zenón, comerciante de origen fenicio, quedó fascinado por la filosofía después de leer sobre Sócrates y comenzó a estudiar bajo diferentes maestros en Atenas. Finalmente, desarrolló su propia escuela filosófica que tomó su nombre del lugar donde enseñaba, Pórtico Pintado. Zenón creía que la virtud y la razón eran los pilares de una vida plena. Según él, la felicidad no dependía de las posesiones materiales ni de las circunstancias externas, sino de vivir en armonía con la naturaleza y con los principios racionales. Los tres pilares del estoicismo se basan en tres áreas principales. La primera de ellas es la lógica, el arte de razonar correctamente y comprender el mundo de manera clara. La segunda es la ética, la guía para vivir una vida virtuosa basada en el autocontrol y la justicia. Y la tercera, la física, la comprensión de las leyes naturales y la aceptación de nuestro lugar en el universo. Crisipo, uno de los sucesores de Zenón, fortaleció estas bases y convirtió el estoicismo en una filosofía ampliamente respetada. Ahora continuaremos con la vida de Epicteto. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, una ciudad de la región de Frigia, actual Turquía. Desde su nacimiento fue esclavo y propiedad de Epafrodito, un secretario al servicio del emperador Nerón. Aunque las condiciones de vida como esclavo eran difíciles, Epicteto mostró desde joven una inclinación hacia el aprendizaje y la reflexión filosófica. Según relatos históricos, Epicteto sufrió abusos físicos que le causaron una discapacidad permanente en una de sus piernas. Sin embargo, en lugar de rendirse ante su dolor, utilizó esta experiencia para profundizar en las enseñanzas estoicas sobre la aceptación y la resiliencia. Durante su tiempo como esclavo en Roma, Epicteto tuvo la oportunidad de estudiar filosofía bajo la tutela de Musonio Rufo, un destacado estoico de la época. Musonio inculcó en Epicteto la importancia de la virtud, el autodominio y el desapego de los bienes materiales. Bajo la guía de su maestro, Epicteto desarrolló una comprensión profunda del estoicismo, viéndolo no solo como una teoría abstracta, sino como una herramienta práctica para enfrentar a la vida. Después de obtener su libertad, probablemente tras la muerte de Nerón, Epicteto se trasladó a Nicópolis, en Grecia, donde fundó su propia escuela filosófica. Su enseñanza se centró en la ética y en cómo los seres humanos podían vivir de manera virtuosa a pesar de las adversidades. Las enseñanzas principales de Epicteto. Uno de los conceptos centrales del mismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según él, bajo nuestro control están nuestras opiniones, deseos, acciones y reacciones. Fuera de nuestro control, la salud, la riqueza, la fama y las acciones de los demás. Epicteto enseñaba que centrarse en lo que podemos controlar
nos libera de la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Para Epicteto, la virtud era el mayor bien que una persona podía alcanzar. Vivir de acuerdo con la virtud significaba actuar con justicia, valentía, sabiduría y templanza. Las riquezas, los placeres y las posesiones eran considerados indiferentes, es decir, ni buenos ni malos en sí mismos. Epicteto creía que aceptar los eventos tal como ocurren es esencial para la tranquilidad. Esta idea, conocida como amor al destino, invita a abrazar la vida en su totalidad, incluso en sus desafíos. Ahora pasemos a las lecciones de vida de Epicteto. La verdadera libertad no dependía de la ausencia de cadenas físicas, sino de la capacidad de mantener el control sobre uno mismo. En sus enseñanzas repetía que nadie puede esclavizar a una mente que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Esta perspectiva desafió la mentalidad común de la época, que veía la libertad solo como una condición política o social. Epicteto nos enseñó que las emociones como la ira, el miedo y la tristeza no son causadas por los eventos externos, sino por nuestra interpretación de ellos. Para él, el autodominio no era solo una virtud, sino una necesidad para vivir una vida plena. En su Enquiridión escribió: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este simple principio tiene aplicaciones universales y sigue siendo relevante en la psicología moderna. El desapego fue otra de las enseñanzas centrales de Epicteto. Para él, aferrarse a cosas que están fuera de nuestro control, como la riqueza, la salud o incluso las relaciones, solo conduce al sufrimiento. Practicar el desapego no significaba rechazar la vida o sus placeres, sino enfrentarlos con una actitud de aceptación y serenidad. Después de obtener su libertad, Epicteto creó su propia escuela filosófica. A diferencia de otras escuelas de filosofía que se enfocaban en debates académicos, la de Epicteto era eminentemente práctica. Sus enseñanzas buscaban preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Epicteto utilizaba el diálogo como herramienta pedagógica. Hacía preguntas incisivas para obligar a sus estudiantes a reflexionar y cuestionar sus propias creencias. Este enfoque socrático permitía que sus enseñanzas fueran tanto profundas como accesibles. Arriano, su discípulo más destacado, transcribió muchas de estas lecciones, asegurando que las palabras de Epicteto perdurarán a través de los siglos. Epicteto alentaba a sus estudiantes a practicar la autoevaluación diaria. Reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos nos ayuda a identificar áreas de mejora y a vivir de manera más consciente. En un mundo lleno de incertidumbre, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de preocupaciones innecesarias. Como enseñó Epicteto, no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como ocurren y tu vida será serena. El estoicismo enseña que los desafíos son oportunidades para crecer. Al adoptar una perspectiva estoica podemos enfrentar la adversidad con coraje y claridad. La vida y las enseñanzas de Epicteto continúan inspirando a generaciones de buscadores de sabiduría. Su legado demuestra que la verdadera libertad y felicidad no dependen de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. El estoicismo, nacido en el corazón del mundo helenístico y enriquecido por mentes como la de Epicteto, sigue siendo una guía temporal para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza.